Hola amigos, ¿qué tal? Menudo berenjenal me voy a meter. Hoy vengo en mi faceta de informático profesional desde hace más de, bueno, prácticamente 30 años, voy a decir más no, 30 años, y os voy a hablar sobre algo que a día de hoy, año 2024, todavía hace falta explicar y que todavía hace falta insistir y que nunca dejaremos de hacerlo. ¿De acuerdo? Estoy hablando del sistema de copias de seguridad que podemos tener en nuestra casa, en nuestra empresa, sea del tamaño que sea. Un inciso, en este vídeo seguramente saltaré espontáneamente hablando de copia de seguridad y de backup. Es lo mismo, es lo mismo. Copia de seguridad, backup, es lo mismo. ¿De acuerdo? Pero antes de hablar de posibilidades, de ejemplos, de cacharritos, de recomendaciones, antes de hablar de todo eso, a mí me interesa aclarar dos conceptos que son absolutamente innegociables. De hecho, con estos dos conceptos que voy a decir ahora, muchos de vosotros que creéis tener copia de seguridad de vuestra información, no la tenéis realmente. Ya de primeras, a más de uno estará diciendo, ¿qué dice este? Lo vais a descubrir y os voy a pedir un ejercicio de honestidad con todo lo que os voy a contar y que os lo apliquéis a vosotros mismos. Yo ya os digo que me baso en una experiencia de hace muchísimos años. Todos en algún momento hemos perdido información. Todos en algún momento hemos perdido información, pero lo hemos salvaguardado mejor o lo hemos toreado mejor que otros. ¿De acuerdo? Gracias a los sistemas operativos y a los sistemas de backup o de copia de seguridad que yo he ido implantando, mucha gente se ha salvado, incluido yo en primera persona, de las pérdidas de información. Sí que primer argumento y primer concepto base que hay que tener, innegociable. No existe los sistemas de copia de seguridad con un 100% de efectividad. Eso no existe. No existe. Ninguno. Os digan lo que os digan. Ninguno. Ni siquiera el sistema más sofisticado es capaz de garantizar al 100% las cosas, porque los duendes informáticos son capaces de joderlo todo en cualquier momento. Yo he visto caer, yéndome a todo lo alto, he visto caer sistemas de Google, he visto caer a Adobe, he visto caer a Microsoft. El año pasado, por ejemplo, cayó durante una mañana Cloudflare. Cloudflare es un sistema de alojamiento en la nube y se vieron afectadas mogollón de web importantísimas, es decir, una catástrofe. No hay nada 100% seguro. Lo que sí hay es disminuir la posibilidad a ese 1%, que se quede solamente en ese 1%. ¿De acuerdo? Esto es algo muy importante que lo tengáis claro. En segundo lugar, y aquí es donde viene el concepto revolucionario que os comentaba que más de uno le va a hacer chirriar la sesera. Copia de seguridad implica, atención, redobles, duplicar información. Taladraros esto en la cabeza. Copia de seguridad equivale a duplicación de la información. Que haya dos. Dos. ¿Ha quedado claro? Lo voy a repetir, denme mayúsculas más grandes, como se suele decir. Duplicar información. Que haya dos copias de la información como mínimo. Entraríamos en triple copia de seguridad, cuádruple, doble más una en la nube. Ahí ya depende, pero el concepto es sencillo. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los casos que más me he encontrado en mi vida profesional es aquel que se le ha jodido, que suele ser el más habitual, un disco duro externo. Un chico me escribió por Instagram antes de ayer con este mismo caso, pero esto es así. Y dice, hostia, he perdido los datos. Y digo, coño, ¿no tenías copia de seguridad? Y dice, ¿el disco era la copia de seguridad? No, queridos amigos, no. Cuando tú en tu ordenador coges unos archivos, una carpeta, unas fotos, me da igual, lo que sea, lo pones en el disco duro externo y lo borras del ordenador, no tienes una copia de seguridad, tienes un original desplazado de sitio. Lo que has hecho es mover la información de un sitio a otro, así de sencillo. No es una copia porque no hay duplicación de la información. Os voy a dar unos segundos para asimilar este concepto a los que digáis, hostia, que yo lo tengo así. Venga, unos segunditos. ¿Ya? ¿Lo tenemos? ¿Habéis hecho examen de conciencia? Pues entonces, seguimos. Estas dos cosas que acabo de decir son fundamentales e innegociables. Absolutamente innegociables. Tenerlo taladrado en el cerebro. Porque a partir de aquí, todo lo que voy a decir después, las posibilidades que voy a dar, los ejemplos que voy a poner, no os sirven para nada si no tenéis la base bien asentada. Esto es así. Y esto es así aquí
en Europa, en China, en Japón y en Australia. Esto es así en todas las partes del mundo. Si no tienes duplicada la información, date por jodido. Y ahora ya entro en matices. Matices genéricos, porque no podemos ir a ejemplos concretos, pero matices genéricos. La duplicación de la información es importante tenerla en 2 dispositivos o sistemas diferentes, que no estén en el mismo sitio. Eso es importante también. Si tienes 3, si tienes 4, si tienes 5, eso ya me da igual. Pero mínimo 2. Mínimo 2 y dispositivos diferentes. A partir de ahí, yo ahora voy a dar posibilidades, o voy a dar ejemplos. Y un inciso. Evidentemente, en este vídeo me voy a centrar en lo que digamos es el mercado doméstico y de pymes pequeñas, porque son mundos muy confluyentes. Las soluciones que valen para un usuario doméstico que maneja una cantidad de información importante vale lo mismo que para una pyme pequeña. Ejemplo, un bufete de abogados, por poner un caso, ¿no? Que maneja muchos documentos de oficina, Word, Excel, PDFs, etcétera, que no suelen almacenar mucho en total. Porque lo de mucho o poco también es muy relativo, ¿no? Pero digamos que están los sitios administrativos de oficina y luego están las sedes de edición de vídeo. Digamos, serían los dos ejemplos extremos, ¿no? En cantidad de almacenamiento. Pero los procesos suelen ser los mismos, solo varían los dispositivos y solo varían realmente los mecanismos, pero el concepto es siempre el mismo. Así que lo que voy a aplicar a usuarios domésticos y pymes, pues posiblemente le valga a alguien más o le valga a empresas o a fotógrafos, me da lo mismo, ¿vale? Eso ya aplicaroslo a vosotros, pero es importante tener estos conceptos claros. Establecidas estas bases, os voy a dar 3 pasos de copia de seguridad doméstica que podéis utilizar uno de ellos o podéis combinar entre 2 o aplicaros, eso ya lo dejo a vosotros. Yo os voy a dar los ejemplos, pero quedaros, insisto, quedaros con los conceptos y luego ya es cuestión de adaptárselos a cada uno. 3 de ellos los tengo aquí físicamente, os los voy a ir enseñando y luego hay un cuarto que lo voy a explicar porque no lo tengo aquí físicamente, pero es muy interesante también. Y hasta aquí, en estos 4 ejemplos, yo creo que cubrimos este vídeo, porque ya te digo que entraríamos ya en una vorágine enorme que no creo que sea necesario meter aquí a día de hoy. Bueno, vamos con ello. Lo primero es revolucionario. Voy a cambiar el ángulo para que lo veáis, pero es absolutamente revolucionario. Brutal. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Sí, señores. Un pendrive. Un simple y pendrive de toda la vida con esta peculiaridad de que tiene para un lado conexión USB conexión USB de toda la vida y para el otro la nueva conexión USB-C que te vale para portátiles, te vale para todo y te vale además para el móvil. Con esto puedes hacer copia de seguridad también del móvil. No todo es la nube, amigos, no todo es la nube. Cuidado con las nubes, que las nubes tienen sus ventajas, pero también tienen sus inconvenientes. iPendrive, aquí os enseño, que lo tengo aquí preparados. iPendrive, este es el que os acabo de enseñar, de 16 a 256 gigas, pero tienes pendrive de 512 gigas y hay pendrive de hasta 1 tera de memoria. Como veis, por unos precios asequibles. Y aquí hago otro inciso importante. Hoy en día, quien no tenga copia de seguridad de su información es o bien porque no le importa tanto, o bien porque es un rata. Porque hoy en día los sistemas de copia de seguridad, los discos duros, pendrive, los sistemas de almacenamiento son muy baratos, como estáis viendo. Puedes tener una copia por 2 duros. Solamente necesitas un poquito de interés, un poquito de atención a tu información, que la información hoy en día cada vez es más importante, un poquito de interés, un poquito de atención y un poquito de dinero. No necesitas mucho más. Si tu información no vale, repito, 51,60 que cuesta esta memoria de 1 tera, que la mayoría de vosotros ya os digo que con 1 tera vais a tener de sobra. Si tu información no vale 51,60 euros es que no es tan importante para ti. Y esto es así. Y si alguien se ofende por esto que estoy diciendo, pues el problema lo tiene él, no lo tengo yo, lo tienes tú, querido. Pero esto es así. No vale dinero tener información, tener una copia de seguridad, tener backup de la información en día. No vale. Inclusive cantidades enormes. Con unas par de combinaciones que os voy a dar, vais a ver que no vale tanto tener copia de seguridad de la información. No vale tanto. Dicho esto, iríamos al segundo nivel. El primero serían los pendrive y el segundo nivel, que llegan más o menos hasta 1 tera. Generalmente nadie suele tener pendrive de 1 tera, pero iríamos al segundo nivel, que es este. Este es el segundo nivel. En disco duro de toda la vida, en este caso es USB-C, pero vaya, un disco duro USB. Peculiaridad sobre el tema de los discos duros externos.
Los discos duros externos no dejan de ser discos duros internos con una carcasa. Esto es otra cosa revolucionaria que muchos van a descubrir ahora. Y lo vais a ver. Este disco duro, yo esta carcasa la compré por un lado y le enchufé un disco duro X, en este caso de 1 terabyte. Como estáis viendo aquí, es un disco de 1 terabyte, pero aquí con los SSD podemos tener hasta 8 terabytes de almacenamiento. Hay discos duros SSD, evidentemente más caretes, de 8 terabytes de almacenamiento. Cierras y ya tienes el disco. Y aquí tienes otro sistema de copia de seguridad para tu ordenador cojonudo. Aquí puedes tener muchísimo más almacenamiento, por eso voy por partes. Pendrive es lo más sencillo, lo más pequeñito, lo más cómodo, lo más portátil. Te vale también para el móvil y esto también te vale para el móvil. Formatos de disco aparte, que hay que formatear los discos de una forma determinada para que te valgan para los dos entornos. Pero eso es tema software. Yo estoy hablando de tema hardware, tema cacharrito. Aquí tenéis la otra posibilidad. Yo siempre recomiendo ya, hoy en día están muy baratos, los discos SSD, como este que llevo aquí, de 1 tera. Si entráis a Amazon vais a tener discos SSD de 256, de 512, de 1 tera, de 2 teras, de 4 teras y de 8 teras. Evidentemente ya a partir de ahí vamos subiendo. Pero con esto estás cubierto muy bien cubierto y vale también muy barato. Insisto, el que no tiene copias de seguridad hoy en día es porque no le da la gana, porque no le presta la atención debida. Así que luego, cuando a alguien le ocurre, sinceramente yo ya hace tiempo que no siento ninguna pena por nadie, porque te pasan las cosas porque tú quieres que te pasen. Y esto es así, y esto es así. Iríamos ahora al tercer nivel, voy a cogerlo porque esto ya es otra historia, que es un disco duro también externo, pero ya grandote. Disco duro grandote. Ahora vais a ver con la peculiaridad, por eso no os estoy enseñando la parte de adelante. Ahora vais a ver la peculiaridad. Este disco es USB 3.0. Pero bueno, podéis entrar hasta 3.1, 3.2. Estos discos duros tienen otra, vamos a decir, inconveniente logístico, que es que dependen de una fuente de alimentación. Este disco duro tienes que tenerlo enchufado a la red eléctrica para poder conectarlo al ordenador. No vale solo con tenerlo al ordenador, como si tienes esta opción, que es enchufar directamente al ordenador y listo. ¿Por qué tengo este ejemplo aquí? Porque aquí estamos hablando de otra dimensión en cuanto a capacidad de almacenamiento. En concreto, este cacharrito que estáis viendo aquí, venga, lo voy a decir. Yo aquí tengo 40 teras. Tengo ahora mismo 40 teras en la mano. Fijaros. Y diréis, ¡hala! ¿Y cuánto vale eso? Pues esto vale, por un lado, la carcasa esta cuesta 69 euros. Esta carcasa que veis aquí cuesta 69 euros. Y ahora vais a ver aquí, cambio de nuevo el ángulo, vais a ver aquí, esto es importante, los RAID, en este caso yo tengo un RAID, pero un disco duro, esto lo voy a decir también por partes, un disco duro externo no está caro. Me parece que anda el tera, mira, lo voy a buscar en Amazon, mientras tanto, que no lo he puesto. Aquí mismo me pongo. Lo voy a buscar en Amazon. Disco duro. Esto que puedo teclear bien. Aquí. Disco duro externo. Mira, por ejemplo, me sale primero 2 terabytes, que me da lo mismo. 2 terabytes. Estos son portátiles, pero busco de 3,5, que sería este el caso, que es el tamaño gordote. Bueno, lo primero que me salen todos los portátiles. Voy a acotar la búsqueda. Me deja elegir aquí disco duro externo 2 terabytes. Voy a poner 3,5 pulgadas, que sería lo suyo. Pasa de mí la búsqueda. Bueno, pero mira, esto sería el ejemplo. Fijaros, esto es carcasa, porque ya os digo yo que por 16 euros es la carcasa sola, pero porque depende del tipo de carcasa. Ahora explicaré lo que es el RAID que yo os estoy enseñando aquí. Pero mira, aquí tienes un Seagate de 6 terabytes, 160 pavos. Si tu información, como digo, no vale, en este caso 6 teras, pero si vas bajando, posiblemente yo me iba a decir antes que los de 1 tera anden por los 60-70 euros. No me iba a equivocar, pero quería estar seguro. Pero vaya, ande por ahí más o menos esa sería la idea, ¿correcto? Ahora, peculiaridad, espérate, que vuelvo a poner aquí otra vez para ahora explicaros. Peculiaridad de este disco que tengo yo aquí, porque cuando yo enseño una cosa siempre a vosotros sé qué os pasa, se os van los ojos a eso que yo tengo aquí. Bien, vamos a ver. Este disco externo es un RAID USB. ¿Qué significa eso? Que esto tiene sentido cuando aquí dentro vas a meter 2 discos. Hay RAID de más discos, hay RAID de hasta 8 discos, 10 discos, bueno, infinitos, pero nos vamos a centrar en lo más sencillo, que es de 2. Tú abres aquí y yo tengo metidos 2 discos, cada uno de 20 teras.
cada uno de 20 teras. Con esto tengo 40 terabytes de almacenamiento. A partir de ahí ya depende de cómo tú lo gestiones. Ahora voy a decir cómo lo tengo gestionado yo, pero como veis, podéis buscar lo que valen discos de 20 teras. No valen tanto, los discos de 20 teras pues se pueden encontrar por 250 euros aproximadamente. 250, a lo mejor 300 y pico, dependiendo de la marca, etcétera, etcétera. 20 teras y 20 teras son 40. Yo los tengo configurados en RAID 1 y aquí tengo que hacer un paréntesis porque esto de los RAID es muy complicado, pero os queda clara la diferencia entre un pendrive pequeño, un disco duro SSD portátil y un disco duro externo ya grandote. Son diferencias para que cada uno se aplique la que más le convenga. Una consideración en cuanto a discos duros externos como este, independientemente de que sean RAID que no sean RAID, eso es lo de menos. Yo no suelo ser partidario, esto cada uno va a tener una opinión, pero bueno, la mía, desde hace muchos años, yo no soy partidario de tener un disco externo el 100% del tiempo enchufado al ordenador. Yo no soy partidario. Todos los discos externos terminan cascando tarde o temprano. Todos los discos externos. La mayoría de las veces lo que casca es la carcasa externa y al disco no le suele pasar nada. Suele ser eso. Pero otras veces sí, otras veces cascan los discos también, los discos internos, ¿no? Entonces yo considero más que el uso adecuado para un disco externo es enchufarlo de vez en cuando, que de vez en cuando es una vez al día, me da igual, unas horas, me da lo mismo, pero no tenerlo todo el día conectado. Y menos cuando tu ordenador va a estar siempre encendido, que somos muchísimos los que el ordenador está a las 24 horas encendido, o la mayoría, ¿no? Entonces, yo los discos externos creo que su uso debe ser más aislado que constante. Es mi opinión, pero bueno, aquí ya sí que es verdad que es en función de cada uno. Lo que iba a explicar de los RAIDs, que es como el que yo tengo, permite una serie de configuraciones que un disco normal no. Y enlazo con lo que decía al principio de duplicar la información. En mi caso concreto, yo utilizo el disco externo para liberar información del disco duro del ordenador, porque aquí guardo pues prácticamente todos los brutos de lo que grabo para YouTube, de las cámaras, de las rutas, de la Insta360, que con el tema del 360 ocupan un cojón los archivos, y me gusta guardar los brutos, que ocupan mucho más que los vídeos editados. Entonces yo necesito mucho almacenamiento, pero para liberar espacio, es decir, no estoy duplicando. Ahora explicaré por qué sí lo estoy haciendo después, pero de primera no estoy duplicando. De primera lo que estoy haciendo, ¿qué es? ¿Recordáis el principio? Estoy desplazando el original. Pero el sistema RAID me permite hacer una duplicación de la información dentro del dispositivo externo, porque yo tengo configurado este RAID en lo que se llama RAID 1. ¿Qué es el RAID 1? Que yo cuando lo enchufo al ordenador, a mí me aparece un solo disco de 20 teras. Vosotros diréis, ¿pero tienes 40? Claro, 20 y su backup. Porque el RAID 1, cuando yo escribo información en él, lo escribe simultáneamente los dos discos. Así que si a mí me cascara, porque me puede pasar, uno de los discos de este RAID, automáticamente tendría el otro como copia de seguridad. ¿Entendéis ahora? Acabo de cerrar el círculo de todo lo que he ido comentando durante todos estos minutos. ¿Entendéis, no? ¿Por qué tengo yo esta configuración? Por eso decía que de todas estas posibilidades, que sé que vais a tener un mogollón de dudas, lo sé, he asumido que la creación de este vídeo me va a generar muchísimo trabajo en los comentarios. Lo he asumido. Bueno, chicos, trabajo gratis, soy así, siempre he sido muy altruista y no iba a cambiar ahora. De hecho, esta mañana me ha dicho un compañero de trabajo, dice, ¿en serio lo vas a hacer? ¿Te van a bombardear? Lo sé, soy gilipollas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero entiendo que por lo menos os podía echar una mano y como sé que, en mi opinión, la verdad es que se toma bastante en serio, pues oye, por lo menos quería aprovechar para esto, porque de verdad, y en esto me gusta ser muy contundente, pero es que lo he sido siempre profesionalmente muy contundente. Repito la frase de que hoy en día quien pierde información es porque quiere perderla, porque no le ha prestado la suficiente atención. Y si no le has prestado la suficiente atención es porque para ti esa información no significa tanto como tú pensabas. Esto, chicos, lo he aprendido durante 30 años y no falla nunca. Y no falla nunca. Y además, hoy en día quien diga que no sabe porque no quiere, porque el conocimiento está aquí. El conocimiento está, bueno, hoy en día con Internet, el que diga que no sabe algo es porque no quiere saberlo. Ya está. Y ojo, todos somos susceptibles de equivocarse. Insisto, yo alguna vez he perdido algo de información porque se han alineado unos duendes de determinada forma que me ha ocurrido. Pero me ha pasado, pues sí, en estos 30 años, que yo recuerde, una vez. Y no fue tampoco de una gravedad extrema. Realmente no fue de una gravedad extrema. Pero, por ejemplo, mi base de datos del trabajo, mi base de datos de correo electrónico, etcétera, etcétera, yo no he perdido eso jamás, jamás. Hay una cosa que ocurre, por ejemplo, voy a ponerlo como ejemplo, pero
Pero vale, la gente que me dice, es que me he cambiado de móvil y he perdido los contactos, los has perdido porque eres imbécil. Porque si tú no tienes tus contactos sincronizados con tu cuenta de Gmail en el caso de usar Android, o con tu ID de Apple en el caso de usar iPhone, y los tenías en el teléfono a nivel local, pues es porque tú no le has prestado la atención debida a tus contactos. Pero es que yo llevo gestionando telefonía desde que existía las Palm, para que os hagáis una idea. O sea que imagínate si he gestionado agendas de contacto. Yo jamás he perdido un contacto, ni mío ni de ningún cliente. Jamás, nunca. No ha ocurrido. Porque joder, esto es otra cosa que es tan sencilla tener en consideración de backup. Así que aquí podemos estar hablando horas. He dejado para el final el hablar de los sistemas de backup en la nube. Bueno, pues esta es otra cosa que hay que tener muy claro cómo funciona y su utilidad, que la tiene y mucha. Yo también utilizo sistemas de almacenamiento en la nube, pero para otras cosas. La mayoría de las cosas las utilizo aquí en local, que se llama, y en la nube tengo otras cosas. No voy a especificar al qué, pero va en función de las necesidades de cada uno y sobre todo de lo que voy a usar o lo que me va a hacer falta usar en el móvil. Y aquí pongo un ejemplo. Tema de usuarios y contraseñas, que también es información y es muy importante los usuarios y las contraseñas. Los usuarios y las contraseñas hay que sabérselos, hay que tenerlos meridianamente controlados. Como hoy en día tenemos acceso a muchísimos sitios, muchísimas páginas web, muchísimas apps, con esta contraseña, con la otra, lo mejor es tener, yo en mi caso, un Excel que llevo usando desde hace 15 años, un Excel con página web o aplicación o lo que sea, usuario, email asociado y contraseña. Y cada vez que yo me doy de alta en algún sitio, entro en mi Excel, que lo tengo en una nube compartida con el móvil para poder acceder desde el móvil a ese Excel, entro a ese Excel, lo abro y digo, a ver, ¿dónde tengo el usuario de lo que sea? Me lo meto de por Village, de lo que sea, porque no me la sé, de memoria más o menos todos no sabemos muchos usuarios y contraseñas, pero como siempre al final hay que jugar con, uy, es que aquí la necesito poner con una mayúscula, aquí está con un punto, pues lo mejor es tener en un listadito, en un Excel con contraseña, en un Excel protegido con contraseña, tener ahí los usuarios y contraseñas de todos lados. Eso es súper, súper importante. ¿Qué servicio en la nube recomiendo? Que sé que me lo vais a preguntar. Depende. Generalmente el 90% de todos vosotros, con los servicios gratuitos que te ofrecen tanto Apple con el iCloud o Gmail con el Google Drive, normalmente vais a estar más que cubiertos. De hecho, tienen posibilidades de ampliación por muy poquito precio. Creo que Google Drive, que yo controlo algo más de Android, porque es lo que más uso, pero Google Drive sé que por 2 euros al mes puedes tener 250 gigas de almacenamiento. No me acuerdo cuánto era, pero está tirado. O sea, el almacenamiento, volvemos a lo que decía antes, el almacenamiento en general está tirado, tío, cada uno acorde a sus necesidades. ¿Yo qué es lo que recomiendo? Que en la nube solo tengas lo indispensable que necesites acceder con el móvil en un momento dado. El resto es local. Por eso te digo que el almacenamiento en la nube es otro rollo. Y algo muy importante también, tanto del almacenamiento en la nube como el almacenamiento local, que es el tema de los estados. Lo que yo he hablado hasta ahora es tener una copia exacta de un momento en el tiempo. Todo esto se puede programar. Cuando en el momento que tú tienes un disco mucho tiempo conectado, independientemente de mi opinión sobre tener discos conectados el 100% del tiempo, pero si tú vas a tener un disco duro todo el rato conectado, todo esto se puede programar mediante software. Hay muchos programas, no voy a decir ninguno en concreto porque hay miles de programas según si es Mac, PC, Linux, etcétera, etcétera. Pero tú puedes programar esa backup de la información para que lo haga pues todos los días a las 12 de la mañana o a las 10 de la noche o a las 6 de la tarde o a la 1 de la madrugada cuando yo estoy durmiendo y así que lo haga automáticamente. Todo eso se puede programar. No hace falta hacerlo manualmente. Ahora bien, si tú tienes un disco en el que vas a hacer una copia de vez en cuando, pues lo tendrás que enchufar y copiar. Bueno, vale, pues esto ya en función de cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque aquí entraría la cuarta opción que os he comentado antes y que os paso a enseñar aquí, que sería un NAS. Los NAS no deja de ser un disco duro externo, porque verdaderamente es un disco duro externo, pero es un disco duro externo de red, con conexión de red. No depende del USB, no depende del ordenador u ordenadores a lo que esté conectado, porque ahí es la solución más versátil y fiable que posiblemente, y barata en calidad-precio, que hay ahora mismo en el mercado, los NAS. Os estoy poniendo el ejemplo que yo usaría en casa en caso de necesitarlo. En mi caso no lo necesito, pero el ejemplo que yo usaría en casa,
que es un NAS de una sola bahía, al que yo le añadiría un disco duro USB externo. Los NAS también se pueden configurar con 2, 3, 4, con 27 discos, con todos los que tú quieras. Pero el problema que hay, y esto os interesa mucho, yo os estoy recomendando un NAS de Synology, pero es porque es mi marca preferida por tema de software, integración y por muchas cosas que no vienen a cuento. Pero los NAS de QNAP y de otras marcas funcionan prácticamente igual. ¿Por qué recomiendo esto? Porque los NAS llevan un sistema operativo interno. No son dispositivos, entre comillas, tontos como un disco duro externo normal que lo enchufas y depende del ordenador al que se enchufa. Los NAS son autónomos, funcionan autónomos y tienen su propio sistema operativo. Si tú te haces un RAID de discos y por lo que sea casca la electrónica del NAS, es decir, casca el aparato, igual la información no es tan fácil de sacar. Aunque tengas un RAID 1 como yo tengo en el disco mío duro externo, pero en el caso de los NAS depende del dispositivo donde lo enchufe. Depende de más cosas. Entonces yo prefiero tener, en el caso de casa, hombre, si necesitas más discos, pues pongo un NAS de 2 bahías, pero que la información, el duplicado, se haga desde el NAS a un disco duro externo USB que se permite enchufar al NAS, porque los NAS tienen por aquí, no sé si lo he enseñado, tienen en la parte de atrás puertos USB. Aquí lo veis. Aparte del puerto Ethernet, tienen puertos USB. ¿Funcionan como disco duro externo? No, no están diseñados para eso. Para eso te tendrías que ir a un disco duro externo como los que te he enseñado hasta ahora. En fin, yo sé que os acabo de dar un porrón de información. He intentado ser lo más claro, lo más conciso y lo menos técnico posible, pero bueno, es inevitable referirse a estas mierdas con una terminología técnica. Me vais a bombardear a comentarios. Sé que voy a estar unos días muy entretenido. Pero de verdad, insisto, prestar atención a vuestra información, que luego vienen los lloros. Y esto vale desde el chaval que está en casa jugando a videojuegos hasta la mayor multinacional del mundo. Esto vale para todo Dios. Y es que para ti como usuario, tu información, hoy en día más que nunca que estamos en la sociedad de la información, debe ser primordial tenerla controlada. Primordial. Hala, chavales, chao, hasta luego. Postdata, amigos. En caso de que se alinee una mala praxis a los duendes de informáticos, como yo decía antes, o al desconocimiento o a los accidentes que también ocurren, existen empresas de recuperación de la información que funcionan bastante bien. Yo voy a recomendar una con la que llevo trabajando pues tranquilamente 15, 20 años, que funcionan de lujo y que han recuperado y han hecho milagros, sobre todo en casos de discos duros externos que pensaban que eran una copia de seguridad y eran originales desplazados, ¿verdad? Habéis entendido este concepto, ¿verdad? Bueno, pues han funcionado muy bien, pero vamos, funciona muy bien en prácticamente todo tipo de casos. Aquí estamos hablando de otra dimensión, porque normalmente la recuperación de la información es cara, ya no tanto como antes. Yo he tenido clientes que han llegado a pagar 8.000 y pico pavos por un disco duro de 500 gigas. Ojo, cuidado, no os asustéis, que afortunadamente ya no suele costar tanto. De hecho, ahora este tipo de empresas te hacen un presupuesto previo y a no ser que recupere la información no te cobran nada. Eso es maravilloso. Yo voy a poner un ejemplo. De hecho, es una empresa con la que llevo trabajando mogollón de tiempo. Ellos no me conocen, o sea, esto no es una publicidad, queda claro. No me conocen, pero yo les he mandado un mogollón de trabajo muchísimas veces. Os lo voy a enseñar. Se trata de esta gente. Recovery Labs, están aquí en Madrid. Hay empresas parecidas, yo os recomiendo esta porque es la que llevo utilizando hace muchísimo tiempo. Fijaros lo que dice aquí de pague solo en caso de éxito, o sea que la verdad es que muy bien. Lo digo porque en caso de que os ocurra, pues tenéis siempre esta opción que esperemos no os haga falta, pero ir preparando, preparando un poquito de dinero, ya os lo digo. Ahora, chavales, ahora sí, chao.